En el tutorial de hoy vamos a realizar una decoración súper sencilla reutilizando esta cajita de madera. Me la envió hace unos meses una seguidora junto con un montón de cosas más, Teresa. Muchísimas gracias desde aquí. Actualmente la utilizan mis hijos para guardar sus cosas. La vamos a poner bonita de una manera súper sencilla. Y me ayudaré de una fantástica impresora térmica portátil. Si os gusta la idea, acompañadme. ¡Comenzamos! Voy a comenzar preparando el soporte. De madera, con un ligero tinte, podemos pasar una lija para limar asperezas. La madera es reciclada, de calidad relativa, incluso la hechura tiene algunos huecos en algunos lados, no me preocupa. Paso directamente a cubrir con una capa de imprimación la parte interior de la caja, única y exclusivamente. Podría hacerlo en todo el soporte, pero no lo necesito. Como la zona es bastante inaccesible, extiendo esta capa de imprimación con pincel. Y una vez ha secado, cubro con un color acrílico en tono vainilla, un amarillo muy clarito. Dejamos secar la pintura y mientras tanto voy a preparar el material con el que voy a cubrir el resto de la caja. Pedazos de papel de libros antiguos, viejos o en desuso. El color de las hojas es bastante aparente, un tono envejecido, sepia. Separo las hojas, parto estas en distintos trozos, haciéndolos irregulares y de diversos tamaños. Y matizo todos los bordes, envejeciéndolos con tinta permanente, guardando la misma gama de color, los vintage. Como voy a realizar una cartapesta sobre la madera, es importante que la tinta que utilicemos no se pierda o difumine al utilizar el adhesivo por encima. Es por ello que yo utilizo una tinta permanente, al alcohol o disolvente. La cartapesta no tiene ningún misterio. Extendemos una fina capa de cola blanca en la superficie, colocamos el pedazo de papel, adherimos pasando de nuevo cola por encima y vamos colocando diferentes papeles, solapando los primeros hasta tener todo cubierto. La forma de la caja hace que sea un poquito más complejo en determinadas zonas, como por ejemplo las uniones de la tapa con los bordes, o no llegar a cubrir aquellas zonas interiores donde probablemente al incorporar una capa de papel el cierre pues dejará de ser operativo, por ejemplo. Pero no os preocupéis, aunque sobrepaso un poquito toda esa zona, después retiraremos el exceso de papel ayudándonos de una lija. Comienzo por todo el exterior, excluyendo la tapa, tanto interior como exterior, porque haremos una cartapesta especial. Bueno, especial no, un poquito diferente. Una vez tengo todo lo demás, al cubrir esta zona me voy a asegurar de no cubrir la capa superior del papel con una capa de cola. Quiero mantener la permeabilidad del papel, que sea absorbente, para que funcione mejor la decoración que vamos a hacer posteriormente. Así que solo tengo que tener un poquito más de cuidado. Cubro bien toda la superficie con una capa de adhesivo, coloco el primer papel
no paso el pincel por encima y cuando tengo que colocar el siguiente pedazo de papel, la cola la extiendo por la parte posterior, asegurándome de llegar bien sobre todo a los bordes para que el papel se fije. Me ayudo de las yemas de los dedos, de una plegadera, para que el papel se quede bien adherido, pero intentando no mancharlo ni cubrirlo. Así hasta tener toda la parte superior e inferior de la tapa. Y mientras dejamos secar la cartapesta, paso a explicaros los detalles de la impresora térmica y cómo vamos a utilizarla en este proyecto. Antes de usar la impresora, voy a mostraros un pequeño unboxing. Las instrucciones vienen ancladas o pegadas, adheridas en diferentes lugares para no perderlos, tanto en la caja del embalaje como en la parte inferior de nuestra impresora. Además incluye, por supuesto, instrucciones. Aunque no es mi caso, este tipo de impresoras es ideal para gente que tiene estudios de tatuaje. Y en este pack incluyen 3 papeles especiales para esta técnica, para imprimir dibujos y diseños para tatus. Y por supuesto, una carga completa de papel térmico para hacer nuestras pruebas. Abrir la impresora es súper fácil pulsando los 2 botones laterales y sustituir el rollo de papel, súper sencillo. La idea de hoy es hacernos la vida más fácil. ¿Quién más y quién menos tiene una impresora en casa? Pero a veces necesitamos viajar, una impresión rápida o, ¿por qué no?, sacar patrones o dibujos sin andar trasteando y conectando nuestra impresora convencional. Hoy os voy a mostrar esta pequeña impresora térmica que podemos llevarnos a cualquier lado, su fácil manejo. La única inversión que debemos hacer es el papel térmico y el uso que yo voy a darle en esta manualidad. Nuestro cable puerto USB internacional, voy a ponerla a cargar y mientras os cuento la característica que más me gusta de este tipo de impresoras, y es que puede funcionar desde PC, iOS o Android, descargando la aplicación correspondiente en cada dispositivo. Ya la tendremos operativa para empezar a trabajar. Yo lo voy a hacer directamente desde el móvil porque me facilita muchísimo la vida y porque con él trabajo casi en todos los ámbitos. Conecto el Bluetooth. Otra ventaja, nada de cables. Vinculo la impresora a mi dispositivo y aparecen los tipos de impresión para el formato en el que tengo configurada la impresión. A4, documentos, imágenes, escaneo de imagen, página web y, por supuesto, y como os decía, tatuajes. Yo voy a imprimir imágenes que previamente me he descargado y tengo guardadas en Pinterest. Imágenes de diferentes tipos de flores. Por supuesto, recordaros que este tipo de impresión es en blanco y negro y automáticamente adapta la imagen al formato del papel, A4. Por eso veis que ha ampliado la imagen hasta cubrir por completo la pantalla. Podemos jugar con el tamaño, la cantidad de brillo, incluir textos o incluso pegatinas o imágenes que dispone el servidor o el programa que nos hemos descargado. Pero no es mi caso, yo voy a utilizar las imágenes tal y como aparecen. También dispone de distintos factores a tener en cuenta, como escalar la imagen,
si quiero que la impresión sea en texto y el tipo de papel que le voy a suministrar a la impresora. Le doy a imprimir y a velocidad normal, con esta rapidez, ya tenemos nuestra impresión realizada. Además de todas las características que hemos podido ver, otra grandísima ventaja es que disponemos de ella a través de la plataforma Amazon. La marca Ablemark cuenta con esta rápida distribución y de un día para otro podremos disponer de ella en casa. Os dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción del vídeo. Habéis visto ya las imágenes que hemos impreso. Me imagino que os vais a hacer una idea de lo que vamos a utilizar o cómo vamos a decorar nuestra pequeña cajita. Voy a utilizar las imágenes para transferirlas a la superficie, calcarlas, vaya. Así no me complico la vida. Yo os muestro una serie de pruebas que he realizado previamente sobre hojas de papel. Las he hecho todas y cada una de ellas a mano alzada, sin moldes. Pero en este caso no me quiero arriesgar. No quiero empezar a dibujar, colorear y equivocarme. Voy a hacerlo sobre seguro. También es posible que algunos, incluida yo, nos sintamos a veces inseguros sobre la posibilidad de dibujar a mano alzada. Siguiendo este sistema, acertamos seguro. Para transferir el dibujo no necesito ningún tipo de calca. Directamente con lapicero por la parte posterior marco el dibujo. Pueden ser las líneas o manchando toda la superficie. Ajusto el diseño a la zona que quiero decorar y por encima con un buril iré marcando las líneas exteriores o contorno del dibujo. Finalmente he optado por alargar el diseño hacia la parte frontal de la caja, ajustado a un lado y después únicamente he de rellenar el hueco que dejo con otro motivo del mismo diseño que estamos utilizando. El lápiz se ve muy poquito, no pretendo que sea una calca perfecta y exacta, solo que me dé una idea y además que no esté muy marcado. Puedo borrar el lápiz fácilmente sobre el papel, porque lo vamos a decorar con acuarelas, colores que me permitan hacer esa veladura, ver la parte inferior del papel, las letras, pero dándole un puntito de color. Voy a usar unas acuarelas súper económicas, porque no encuentro las mías buenas, esas de calidad de cuando estudié, pero pese a ser una marca desconocida y súper económicas, los colores me han gustado un montón y el resultado me parece fabuloso. Utilizo un pincel de virola redonda, pelo suave y voy manchando sin demasiada precisión, cubriendo las hojas y las pequeñas mariquitas, insecto fetiche por aquí, hasta tener el diseño cubierto. No suelo ser repetitiva en mis vídeos y soltaros el sermón de siempre, que os suscribáis al canal, que me haréis crecer y muy feliz si le dais el dedito arriba, es decir, el me gusta, o si compartís la idea con vuestros amigos y seguidores, pero de vez en cuando, sin ser machacante, os recuerdo estas premisas que nos ayudan a seguir creciendo y mantenernos por estos lares. A los habituales, a los ocasionales, definitivos o futuros. A todos vosotros, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Una vez han secado los colores, vamos a marcarlos, como en las muestras que veíamos anteriormente, utilizando rotulador negro de punta fina. El que mejor se adapte o en función de lo que deseéis realizar, más o menos marcado.
Podemos repasar algunas líneas, incluso no mantener las del diseño original, hacerlas desenfadadas, así como si fueran esbozos. Yo de momento voy a mantener la línea del diseño original que me gusta. El último detalle serán unos puntitos de luz que podemos hacer con un rotulador de pintura acrílica blanca, o si no disponemos de él, es algo muy puntual y mínimo, podemos utilizar un pincel de escritura y pintura acrílica. Y una vez he terminado con la parte frontal, paso a la tapa interior. Los mismos pasos, elegir un diseño, transferirlo a la contratapa mediante el calco y empezar a colorear. En este caso, un diseño muy básico y sencillo. Ni siquiera voy a utilizar en concreto uno de estos dibujos tal y como vienen. Improviso un poco. Pero me gusta el resultado. En esta ocasión, para finalizar, en lugar de utilizar el rotulador para dar esos puntitos de luz, voy a hacer un pequeño salpicado, utilizando de nuevo una acuarela. No dejará unas marcas demasiado marcadas, pero seguro que se integran perfectamente. Salpico y dejo secar. Para integrar por completo, utilizo de nuevo la tinta permanente para envejecer todos los bordes y aristas, interiores y exteriores. Y con el siguiente paso no estoy del todo satisfecha. Quiero proteger los papeles de las tapas y la acuarela o dibujo que acabamos de realizar. Debería haberlo hecho con barniz en spray, sería lo ideal, pero en este momento no dispongo de él, así que me lanzo a probar con barniz acrílico en acabado mate. Conozco los problemas que me pueden surgir, y es que la tinta se mueva, porque no son tintas al alcohol, son acrílicas, acuarelas y rotuladores normales, al agua. Si bien es cierto que tengo mucho cuidado a la hora de extender este barniz en las zonas donde hay dibujos, es inevitable que un poquito la tinta se expanda y perdamos un poquito los contornos del diseño. No quedan tan perfectos como si no hubiéramos extendido la capa de barniz. Pero al menos estoy tranquila porque la caja queda protegida. Así que es opcional, o al menos que conozcáis pros y contras de este paso que yo realizo. Y aunque parezca mentira, se me había olvidado un detalle importantísimo: las pequeñas antenitas de las mariquitas o vaquitas de San Antonio, que sé que en realidad estos insectos no las tienen, pero sí el dibujo que queríamos copiar, y las incorporo. La caja
ha dado un gran cambio. El fondo, con los papeles envejecidos ahumados en los bordes, este estilo de cartapesta, me ha gustado un montón. No será la última vez que realice la técnica. Y la decoración sutil con acuarelas y dibujos a mano alzada, aunque en esta ocasión hayamos hecho trampa y hayamos utilizado la impresión para calcar, creo que puede ser una grandísima idea para probar e ir lanzándonos. El resultado es simplemente genial y altamente desestresante, sin muchas expectativas. Bueno, familia, espero que os haya gustado, entretenido y podáis llevar a la práctica la idea de hoy. Y nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!